Doy la bienvenida una vez más a esta serie de webinars de Energía en la Vida Cotidiana. Muchísimas gracias al doctor Asiel Neftalí Corpus Mendoza, quien es investigador de nuestro instituto, por aceptar esta invitación a participar y platicarnos de un tema que es sumamente interesante y a lo largo de la charla se van a dar cuenta por qué. Y además, cómo es que guarda relación una temática con otra, la relación tan estrecha que tiene la energía, el medio ambiente y la economía. Ahora la pregunta clave es, ¿hacia dónde vamos? ¿Nos puedes platicar un poco más, Asiel, por favor? Muchas gracias por la introducción, Celeste, y por esta invitación al webinar. Y claro, también a las personas que se están uniendo a escuchar esta plática. Yo normalmente estaría aquí para darles una plática de la energía, en particular sobre la energía solar fotovoltaica. Pero el día de hoy quise aprovechar la oportunidad para comentarles una historia que relaciona al medio ambiente, a la energía y a la economía. Entonces, durante esta plática vamos a ver cómo se conectan estas tres, hacia dónde se están dirigiendo y qué es lo que podemos hacer para darles un curso en caso de que necesitemos. Y para comenzar esta historia, voy a introducirlos al concepto de la pirámide de riqueza que vamos a estar usando en este webinar. Este es un diagrama que organiza la riqueza que tenemos en el planeta en forma de una pirámide. En la base de esta pirámide lo que encontramos es la riqueza primaria, la cual corresponde a los minerales, a los bosques, a los ríos, a las especies comestibles como pueden ser los frutos o las especies silvestres como los animales, y también algunos elementos energéticos como puede ser el petróleo, el carbón, yacimientos de gas natural. O sea, básicamente en la base de la pirámide la riqueza primaria corresponde al medio ambiente y es así como voy a estarme refiriendo a ella en el resto del webinar. En la mitad de la pirámide lo que encontramos es la riqueza secundaria, la cual es una conversión de aquella riqueza primaria por la mano del hombre a la que le ha puesto un poco de energía para transformar su medio ambiente. Ahí encontramos alimentos, pero ya en su forma más procesada, como es decir, aquello que vamos a comprar al mercado, carne que ya viene preparada, atados, etc. Tenemos también metales o aleaciones de metales que no estarían en la naturaleza, o que vienen en una forma que es más fácil para nosotros trabajarlos. Por ejemplo, ya sea en forma de láminas, en forma de lingotes. Y tenemos otros materiales de construcción, por ejemplo, como son la madera, el cemento, rocas. En la cima de la pirámide tenemos lo que se conoce como la riqueza terciaria, aquello que regularmente llamamos dinero de manera incorrecta, como les voy a contar más adelante. Y aquí tenemos las divisas, acciones de compañías, bonos de los países y otros instrumentos financieros que llegan a ser un poquito más complicados de entender. Básicamente, aquí es donde va a estar nuestra economía, a la cual me voy a estar refiriendo en el webinar. Y yo me atrevería a decir que quizás entendemos menos sobre la economía que de lo que entendemos del medio ambiente. Sin embargo, creo también que nuestra vida gira en torno a la riqueza terciaria y no tanto a la riqueza primaria. O bueno, al menos así es como estamos conociendo nuestra vida. O si no, pregúntense cuándo fue la última vez que fueron al banco o cuándo fue la última vez que fueron al bosque a caminar un poquito. Sin embargo, algo interesante que hay que tomar en cuenta y entender muy claramente aquí es que esta riqueza terciaria es nada más una demanda sobre las riquezas primaria y secundaria. Esto quiere decir que si ustedes tienen riqueza terciaria, la pueden usar para obtener riqueza secundaria o riqueza primaria. O sea, dan divisas y pueden obtener algún material o elementos del medio ambiente. Pero en sí esta riqueza terciaria no tiene valor si no está sustentada por la parte media y por la base de la pirámide, o sea, por el medio ambiente y por la energía. Y para que podamos entender un poquito más de cómo funciona esta cima de la pirámide, les voy a contar un poco sobre la historia del dinero. Y para eso tengo que remontarnos hasta el antiguo Egipto, aproximadamente unos 5.000 años atrás. Los egipcios comenzaron a usar piezas de oro y de plata para realizar sus actividades comerciales. O sea, previamente al uso de estas piezas de oro y plata, lo que ellos hacían era hacer trueque. Cambiaban sus bienes por otros que fueran de su interés
pero a veces era muy difícil llegar a un acuerdo o transportar los bienes de un lugar a otro, por lo cual establecieron este sistema en el que estaban piezas de oro y de plata para realizar sus transacciones. Pero esto todavía no era dinero, porque estas piezas de oro y de plata eran de diferente tamaño unas con otras, o venían mezcladas con otros elementos de la naturaleza, o sea, no todas las piezas tenían la misma pureza. Entonces, no fue hasta los años 680 y 630 antes de Cristo, donde en el antiguo reino de Lidia se produjeron las primeras monedas de oro y de plata. Y fue así como nació el dinero, que cumple con estas 6 características que vemos aquí en pantalla. O sea, todo objeto que pueda servir como un medio de intercambio para hacer nuestras transacciones, que también sea fácilmente portátil, que sea durable y resistente para resistir el maltrato que sufre al ser transportado de una mano a otra, que pueda ser divisible en elementos más pequeños que puedan seguir manteniendo su valor proporcional, fungible, que pueda ser replicado en monedas que todas tengan el mismo valor una con respecto a la otra, y muy importante, que sea un contenedor de valor. Esto quiere decir que si ustedes una mañana salen a trabajar e invierten su energía en un trabajo, esa energía que ustedes ponen en su trabajo de alguna manera va a ser contenida en la forma de un pago que les den, el cual pueden utilizar más adelante, ya sea mañana, dentro de un año o dentro de 10 años, para cambiar ese esfuerzo que ustedes hicieron para obtener algún bien. Entonces, esta idea de los litios fue algo totalmente nuevo, fue algo muy interesante, que cuando llegó a la civilización más sofisticada y moderna de aquel entonces, que era Atenas, esta idea despegó y comenzó a distribuirse a lo largo de Grecia y del mundo conocido en aquel tiempo. Los griegos también usaban algunas monedas de oro y de plata para hacer sus pagos y sus transacciones. Conforme Atenas empezó a crecer, también comenzó a experimentar otra clase de problemas, como fueron un incremento en la población, guerras que tenía con algunas de las otras polis griegas, o la necesidad de construir obras públicas para su sociedad. Esto llevó a las autoridades griegas a formar un sistema de impuestos en el que le cobraban a sus ciudadanos cierta cantidad de monedas y luego las devolvían en forma de obras públicas y de salarios, por ejemplo, para sus militares que mantenían en la guerra, para sus trabajadores, etc. Conforme estas guerras se libraban, los soldados iban alejándose de las fronteras de Atenas y el dinero que se les necesitaba pagar iba dejando poco a poco la polis de Atenas. Entonces ellos tuvieron la idea de crear más monedas, pero debido a sus problemas de guerra no podían acceder siempre a una mina de oro para crear nuevas monedas. Así que su idea fue fundir las monedas de oro que tenían y mezclarlas con metales de menor valor para lograr más monedas. En este caso, esto es el equivalente a devaluar la moneda que ellos tenían. Entonces, de una moneda de oro, esta la fundían, la mezclaban con cobre, por ejemplo, y lograban 2 monedas. Por ejemplo, no necesariamente fue una proporción del 50%. Esto quiere decir que si en Atenas colectaban 1000 monedas de oros de impuestos y las fundían y mezclaban con cobre y eventualmente devolvían 2 monedas, eso es el equivalente a decir que tenían un gobierno que estaba gastando más dinero que el que recaudaba a partir de los impuestos. O sea, se estaba de alguna forma endeudando y logró así un déficit. Otra cosa que les ocurrió a los atenienses es un fenómeno actualmente conocido como la ley de Gresham, que esto quiere decir que el dinero que es de buena calidad, en este caso el oro, es eventualmente reemplazado por un dinero que es de mala calidad, en este caso por monedas que llevaban una parte de oro y una parte de cobre. Esto porque las monedas de oro fueron escaseando cada vez más debido a que se iban fundiendo y se iba aumentando la cantidad de monedas de cobre alrededor. Y los atenienses continuaron fundiendo y fundiendo las monedas hasta que cada vez la proporción de oro era menor con respecto a la proporción de cobre, y esto causó que hubiera un exceso en la circulación de monedas de cobre en Atenas, y al haber tantas monedas alrededor, esta perdió su valor monetario y todos los servicios se vieron obligados a subir de precio porque pues nadie estaba dispuesto a dar sus servicios o sus productos por algo que era muy común, que era muy mundano, por monedas que circulaban en todas partes. Este queda como un ejemplo de la primera devaluación que ocurrió en la historia.
Y uno pudiera decir aquí, qué interesante historia, seguramente está ya en todos los libros de la historia del dinero y hemos aprendido algo a partir de ellos, pero no se ha aprendido la lección de los griegos y en civilizaciones alrededor del mundo, en diferentes periodos de la historia, este fenómeno se ha ido repitiendo. Por ejemplo, aquí les muestro una foto de la República de Weimar, que fue un periodo que tuvo Alemania un poco después de la Primera Guerra Mundial, en el que tuvieron algo llamado hiperinflación. Esto es una inflación extrema. Lo que estaba pasando en esta República de Weimar es que los precios subían tan rápido que uno podía llegar a una fila para comprar un producto y cuando terminaba de hacer la fila, el precio ya había subido. Los precios de las cosas eran tan grandes que se necesitaban grandes cantidades de billetes para lograr pagar por los productos. Había gente que transportaba su dinero con carretillas de construcción para poder transportar todo ese dinero que necesitaba para pagar. El dinero andaba en las calles y en lugar de juntarse, se dejaba ahí o se barría como basura, debido a que era muy poco lo que valía ya un billete. Incluso esto se ha repetido más recientemente, por ejemplo, este billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue, que tuvo una hiperinflación en el año 2007. Fue tan ridícula esta hiperinflación que ya era muy difícil identificar los ceros que venían en los billetes y prefirieron escribirlos con letra para poder identificar más rápido los billetes. Esto ha ocurrido con distintos grados de severidad en las ciudades alrededor del mundo, países, y México no es uno de los que se queda atrás. Aquí afortunadamente no hemos tenido algo como la hiperinflación, pero sí tuvimos una inflación muy fuerte en los años 80. Para esto les pongo aquí la foto de la moneda de mayor denominación que teníamos en México en los años 70, la cual era la moneda de 10 pesos. Pero para final de los años 80, la moneda más grande que teníamos en circulación era la de 1,000 pesos. Esto lo que quiere decir es que estas monedas ya dejaron de servir como dinero porque ya no tienen esa propiedad de ser un contenedor de valor. O sea, deja de existir el dinero y se convierte en algo que hoy conocemos como divisas, pero muy malamente llamamos dinero. Y cuando estas monedas pierden su valor, pues se ve reflejado en el incremento de precios y de servicios. Aquí estoy comparando el tipo de cambio que teníamos desde los años 50 hasta el año 2000, sin considerar el ajuste que se realizó en 1994, en el que pasamos de usar pesos a nuevos pesos. O sea, significa que en los años 50, 60 teníamos un tipo de cambio de 12 pesos con 50 centavos por dólar, pero en los años 80 este comenzó a despegarse y si no consideramos ese ajuste, en el año 2000 tuvimos un precio de 10,000 pesos por dólar aproximadamente. Aquí me gusta decir que la moneda en circulación más grande en la actualidad es la moneda de 10,000 pesos, solo que viene disfrazada como una moneda de 10 pesos que tenemos aquí. Esto me deja pensando lo más probable que así como les ocurrió a los atenienses y a los alemanes y a muchas otras sociedades en el mundo, pues probablemente esto se vuelva a repetir en la historia. Y quizás voy a decir que por las buenas intenciones de alguna autoridad que lo que quiere es generar crecimiento en su sociedad, así como los atenienses querían pagar sus sueldos a sus personas y seguir construyendo obras públicas en Atenas para obtener un crecimiento y así mejorar la prosperidad de su sociedad. Actualmente estas situaciones pues siguen pasando alrededor del mundo y como tú dices, a veces no estamos tan relacionados con la historia. Estos países, incluyendo a México, pues siempre buscan un crecimiento, una prosperidad para sus naciones. ¿Actualmente existe alguna forma de medir ese crecimiento o prosperidad en un país? Bueno, para responder a esa pregunta, hay varios indicadores que se utilizan para tratar de medir la prosperidad de los países. Quizás el más común es el del Producto Interno Bruto, que este nos dice cuánto es lo que ha producido un país en un periodo de tiempo. Regularmente lo medimos como Producto Interno Bruto al año. Entonces, se relaciona a que tener una mayor producción es también un mayor estándar de vida en ese país o en esa sociedad. Y este Producto Interno Bruto lo podemos calcular mediante la siguiente ecuación, donde el Producto Interno Bruto es igual al consumo de bienes y servicios que tiene esa sociedad
más la inversión en equipo que se realiza para actualizar, para llevar a la modernidad al país, el gasto gubernamental que ocurre en bienes, en obras públicas y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de este país. Aquí les pongo una gráfica de cómo se ha ido dando el incremento en el Producto Interno Bruto si sumamos lo que ha producido todo el mundo desde los años 50 hasta la actualidad en estos puntos verdes y mejor plasmados por esta trayectoria en la línea gris. Y para compararlos también pongo cómo se miraría una línea con un crecimiento del 2% anual a partir del año de 1950. Y les pongo como ejemplo el 2% porque es un crecimiento anual, pues entre aceptable y no tan malo. Esto quiere decir que el mundo ha crecido de buena manera desde los años 50. Sí vemos a todo el mundo en general. Les presento también cómo ha variado este crecimiento del Producto Interno Bruto en México. Vemos que hemos tenido periodos con un crecimiento impresionante, como ocurrió entre los años 40 y 60, que llegamos algunos años incluso a pasar del 10% en el crecimiento del Producto Interno Bruto con respecto al año anterior. Pero este indicador del PIB ha ido decayendo poco a poco. En algunos años ha sido negativo. Eso significa que producimos menos que el año anterior. Y en 2019 tuvimos un crecimiento en el Producto Interno Bruto casi de 0%. Y es muy probable que en este año este valor del crecimiento del PIB sea un valor negativo debido a la situación que estamos enfrentando en la actualidad. Y esto normalmente se entendería como una mala noticia, porque decir no hubo crecimiento, esto es una catástrofe, porque significa que no estamos mejorando. O sea, lo que buscamos es que este crecimiento anual del PIB sea lo más grande posible. Como les digo, 2% es algo pues ahí entre aceptable y no tan bueno, 4% estaría bastante decente tener un crecimiento anual. Y todo se ve pues muy claramente hasta ahí. Decimos, ok, hay que tener más Producto Interno Bruto para mejorar la calidad de vida en el país. Sin embargo, vamos a analizar con más cuidado esta ecuación para medir este indicador del Producto Interno Bruto. Tenemos parte del consumo de bienes y servicios. Esto quiere decir que si nosotros salimos a la calle y comenzamos a gastar nuestro dinero, estamos contribuyendo al Producto Interno Bruto. O sea, entre más gastemos, estamos contribuyendo al Producto Interno Bruto del país. Y digo, bueno, pues es un poco raro, ¿no? Estoy incentivado a salir a gastar para mejorar la economía del país. Tenemos la inversión en equipo y el gasto gubernamental, lo que quiere decir que mientras el gobierno se mantenga gastando dinero, produciendo, también va a incrementar el PIB, pero esto no distingue pues qué tipo de bienes, qué tipo de inversiones se realizan en el país. Simplemente con que gastemos más, va a incrementar el PIB. Y por último tenemos la diferencia de las exportaciones con las importaciones, donde entre más exportemos nuestros productos, más va a crecer el PIB y entre menos importemos, pues logramos mantener el PIB mayor. Sin embargo, pues vamos a pensar qué es lo que exportamos como nación. Muy rápidamente se me ocurre que en México lo que exportamos es petróleo, plata y aguacates, por mencionar algunos ejemplos. O sea, energéticos, alimentos, minerales, básicamente aquellos elementos que forman parte de la base de la pirámide de la riqueza. O sea, estamos mandando nuestra riqueza primaria fuera del país con el propósito de incrementar el PIB, o sea, lo que vendría siendo parte de la cima de la pirámide. Además de que estamos incentivados a salir a gastar nuestro dinero para aumentar este consumo de bienes y servicios. Y esto ya, pues me parece ya un poco raro, ya me deja pensando porque significa que estamos deformando esta pirámide. Estamos extrayendo riquezas primarias con el objetivo de incrementar la cima de la pirámide, o sea, la riqueza terciaria, y esta pirámide comienza a deformarse un poco y quizás se vea más o menos así. Eventualmente, la riqueza terciaria va a ser más grande y pudiera aplastar o desbalancear esta pirámide si la base se vuelve muy pequeña. Y esto yo lo comparo
con que hemos inventado un sistema que nos incentiva a trabajar, a consumir, a pesar de lastimar nuestros recursos del medio ambiente. Entonces yo lo comparo con esta imagen que puse aquí, donde esta meta del crecimiento sería como esta zanahoria, y acá estamos nosotros persiguiendo una meta que parece nunca llegar porque siempre queremos más y más crecimiento y más crecimiento, y lo único que pasa mientras perseguimos esta meta es que eventualmente nos agotamos, nos quedamos cansados, o en este caso es la naturaleza la que vamos agotando. Y esto me pone a reflexionar algunas cosas, porque entonces gasto mi dinero y contribuyo al PIB. ¿Qué pasa si lo que yo quiero es ahorrar mi dinero para, no sé, para una meta que me he planteado al futuro? O sea que si ahorro, no contribuyo al Producto Interno Bruto, no soy bueno para la economía de mi país si me dedico a ahorrar. Si exportamos recursos, también incrementa el PIB. O sea que si sacamos toda la naturaleza que hay en este país y le enviamos al extranjero, pues incrementamos el PIB y eso es bueno, pero luego ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles van a ser los recursos que vamos a tener aquí? Finalmente me quedo pensando si de verdad buscar este crecimiento del Producto Interno Bruto, que como les digo es el indicador más común de la prosperidad de un país, si de verdad es crecimiento continuo lo que queremos. Y pienso que esto va a ser cada vez peor considerando que la población va incrementando en el mundo de esta manera pues casi exponencial. ¿Qué pasaría cuando todas estas personas comiencen a consumir más y a exigir más de la naturaleza? Básicamente, el mensaje que me queda aquí es que el modelo actual que tenemos respecto a la economía es un modelo que busca un crecimiento infinito, porque siempre estamos buscando un crecimiento con respecto al año anterior. Pero los recursos naturales que tenemos en el planeta, en los que se sustenta esta riqueza terciaria, esos no crecen de manera infinita. Estos son unos recursos finitos y pues no podemos tener un modelo que busque un crecimiento infinito cuando los recursos del planeta son finitos. Ahí parece que esto se contradice y que algo habría que hacer para que estos dos vayan más de acuerdo. Ya que comentas que precisamente pues buscamos un crecimiento infinito, pero pues nuestros recursos no lo son, ¿cómo van ligados estos conceptos de economía al medio ambiente y a la energía? O sea, ya que nos estás haciendo esta reflexión sobre el PIB. Permíteme contestar eso con un recurso natural. En este caso, seleccioné el petróleo para explicar cómo es esta relación entre la economía y entre el medio ambiente. Pongo el petróleo porque es quizás en el que se ha sustentado nuestra sociedad moderna, que nos ha ofrecido tantas comunidades a lo largo de este siglo. Pero una historia similar se puede escribir sobre otros recursos. En esta gráfica les muestro la comparación de la producción de petróleo y de la demanda de petróleo. Como pueden ver, van casi a la par. Esto quiere decir que todo aquello que estamos produciendo lo estamos consumiendo, con muy poco espacio para incrementar nuestras reservas petroleras. O sea, ¿qué pasaría si en algún momento dado nosotros no podemos lograr la producción que iguale a la demanda a la que estamos acostumbrados? Seguramente esto implicaría un cambio drástico en nuestras vidas. Entonces, a lo largo de los años, temores a que esta producción no logre igualar la demanda que se tiene en la actualidad han causado que el precio de este recurso natural vaya cambiando, a veces muy drásticamente a lo largo de la historia. Por ejemplo, aquí les muestro la gráfica del precio del petróleo West Texas, que es el que se vende en Estados Unidos por barril. Vemos que teníamos un periodo de estabilidad en los años 80s y 90s, salvo por algún pico que hubo por ahí, pero que este precio comenzó a incrementar de una manera casi aparentemente exponencial hasta llegar a su punto más alto, o sea, de andar en aproximadamente $20 en los años 90 el barril, llegamos hasta un precio casi de $140, como en el año 2008. Y quién sabe dónde anduviera el precio en este momento si esta tendencia hubiera continuado. Nada más que son fenómenos y eventos históricos que también han contribuido en algunas ocasiones a que este precio baje. Por ejemplo, se los indico aquí, en el año 2008, los eventos de la gran recesión, el caos financiero que hubo, causó que hubiera un descenso en el valor del petróleo y a finales de la década pasada.
Pero pronto el precio otra vez comenzó a subir y subir hasta que aproximadamente en 2014, cuando se comenzó a implementar la extracción de petróleo de rocas profundas en Estados Unidos, esta aparente abundancia de petróleo causó otra caída en el precio del petróleo. Esto también sumado a una competencia en el precio del petróleo entre Estados Unidos y las naciones del Medio Oriente que competían por ventas de petróleo. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que esta tecnología de shale o de petróleo de rocas profundas no fue algo nuevo en el año 2014. Es una tecnología que ya se conocía previamente, décadas atrás incluso. Sin embargo, en esta época se volvió más redituable debido a que el precio del petróleo estaba más caro, entonces valía la pena ir cada vez más profundo a extraer petróleo del subsuelo o cada vez más profundo en el océano para extraer este petróleo. Pero bueno, esta aparente abundancia de petróleo que se nos dijo que ocurrió por el descubrimiento de rocas profundas fue lo que causó esta caída en el precio en 2014. Y luego tenemos otra caída muy grande, histórica, en este año, debido a los eventos que estamos viviendo de la pandemia, que causó una reducción enorme en la movilidad de la gente, ya sea en automóvil o en aviones. Y antes de seguir con la siguiente diapositiva, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de mostrarles algo que se llama análisis técnico de gráficas. Resulta que hay gente que se dedica a buscar patrones en las gráficas de precios, de producción, de lo que sea, con la intención de que estos patrones que logra identificar en las gráficas le van a ayudar a predecir hacia dónde se dirige la variable que están midiendo en esta gráfica y por lo tanto también pueden llegar a entender cómo es que se están desarrollando eventos históricos en el mundo. Por ejemplo, ¿quién hubiera dicho que si juntábamos el pico más alto del precio en la Gran Recesión con el pico más alto en la caída de 2014 debido al uso de la técnica de extracción de petróleo de rocas profundas, este iba casi a coincidir con los picos experimentados en este año? O, ¿qué tal si a alguien alrededor del año 2002 se le ocurría dibujar una línea que conectaba el precio más bajo del año 2002 con el precio más bajo del año 1999 en esta línea? Y si en aquel año hubiera extendido esta línea, hubiera tenido una predicción muy confiable de hasta dónde iba a haber en algún momento dado de la historia una caída en el precio del petróleo. Estamos hablando de que esto ocurrió como 7 años previamente, o sea, si dibujábamos esta línea aquí en este momento, que a su vez si la extendíamos nos iba a dar este pico, cómo llega a este punto y tiene una pequeña subida en este precio. Hay gente que busca estos patrones para identificar dónde va a tener inversiones el precio del petróleo o de otros recursos naturales y hace mucho dinero tratando de predecir dónde ocurren estos cambios. Y se los menciono ahorita porque en la siguiente diapositiva voy a hablarles un poquito más del análisis técnico que se puede obtener en algunas gráficas, pero antes de eso me gustaría decirles que hay una relación empírica donde más o menos un incremento en el 4% del Producto Interno Bruto corresponde a un incremento de 1% en la producción de petróleo. Esto quiere decir que si esta relación se sigue manteniendo y nosotros nos planteamos la meta de tener un crecimiento de 4% anual, por ejemplo, estamos asumiendo que vamos a seguir teniendo un crecimiento de la producción petrolera del 1%. O sea, que cada vez va a haber más producción y cada vez más y más, sin considerar que en algún momento pudiera llegar a reducirse nuestras reservas petroleras, o que en algún momento no podamos descubrir más yacimientos de petróleo o que sea cada vez más difícil extraer este petróleo de la tierra o del océano. Y como pueden ver en esta gráfica, hay años donde sí, la producción petrolera ha tenido un incremento impresionante, por aquí del 8%, pero ha seguido en periodos donde esa producción no incrementa, sino que cae. Puede volver a subir, pero puede volver a caer. Entonces no es confiable que siempre podamos tener este crecimiento de 1% en el petróleo. Y parece ser, viendo esta gráfica, que se está perdiendo ese momento, que ya no sería tan común tener ese crecimiento en la producción de petróleo tan grandes como se llegó a tener en los años 70, 80. Me parece que aquí fue cuando se dieron los descubrimientos en el Mar del Norte, en Europa. Por eso este incremento impresionante en la producción petrolera. Y si aplicamos el análisis técnico a esta gráfica, a mí me resulta muy curioso, muy impresionante cómo estos picos logran más o menos unirse por alguna línea, al igual que estos picos en la parte baja, en esta forma de un cono decreciente
hasta que eventualmente estas dos líneas se van a juntar, tal vez como en el año 2030, lo que veo en la gráfica, y dado las reglas del análisis técnico, cuando eso suceda, según la predicción que realiza el análisis técnico, pudiera haber un cambio muy drástico en la producción de petróleo cuando estas líneas se junten, que regularmente es un movimiento violento que en este momento no podemos decir si va a ser para arriba o si va a ser para abajo, una vez que la producción alcance a estas líneas. Tal vez algunos piensen que cada vez nuestra tecnología va a incrementar y que vamos a lograr obtener una mayor producción petrolera. Tal vez otros piensen que el petróleo se va a acabar. Yo la verdad pienso que es más probable que esta línea vaya hacia abajo, dada la frecuencia con la que estamos descubriendo yacimientos petroleros. Tan solo los descubrimientos de yacimientos petroleros desde los años 80 hasta la actualidad. Y vemos cómo, salvo este descubrimiento alrededor del año 2001, todo lo demás parece indicar que el descubrimiento de yacimientos va reduciendo y reduciendo. Incluso, no puedo encontrar algunos datos para graficar tiempo atrás, pero este punto más alto resulta ser muy bajo a comparación de lo que llegamos a tener anteriormente, como en los años 70. Oye, sí, este panorama del petróleo pues no se ve prometedor, sobre todo por el descubrimiento de yacimientos o por los precios y por todos los contextos actuales. ¿Qué alternativa tenemos para evitar una crisis energética o, en su caso, una crisis ambiental? Bueno, es cierto, pudieran pensar que esto no se ve muy bien. Les digo, a lo mejor hay gente más optimista que piensa que vamos a tener descubrimientos tecnológicos que nos van a permitir plantear un mejor futuro más adelante. Aquí les pongo algunos ejemplos de otros recursos naturales de cómo han ido cambiando en el tiempo. Por ejemplo, el agua, que cada vez se está consumiendo más, el agujero en la capa de ozono, que comenzó a incrementar drásticamente en los años 80, pero parece que se ha ido estabilizando últimamente, o una reducción en la superficie terrestre de áreas forestales. Entonces yo creo que lo que podemos hacer en estos casos es ser cada vez más consciente de qué es lo que está pasando con nuestro medio ambiente. Por ejemplo, cuando alguien observó que esta gráfica del agujero en la capa de ozono iba incrementando, se propusieron algunas alternativas en lo que en aquellos años fue el reducir el uso de aerosoles y sustancias que tuvieran elementos de gases de efecto invernadero. Entonces, es por eso que, siendo más conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente, se evitó que esta curva siguiera creciendo. Yo creo también que si vamos viendo que esta curva de las superficies forestales va reduciendo, pues es momento de ser más conscientes y comenzar algunos programas de reforestación u otras actividades por el estilo. Y bueno, esto representa una oportunidad para todos nosotros de aprender de esos datos que tenemos registrados o incluso de lo que está ocurriendo en la actualidad. Aquí me gustaría mostrarles un trabajo que desarrollaron los estudiantes de maestría de la clase de visualización de datos, Héctor Ruiz Segoviano y Sergio Rodríguez Contreras, el alumno de doctorado David Yáñez Dávila y la doctora Araceli Hernández del Instituto de Energías Renovables, con los que tuve la oportunidad de trabajar. Y estuvimos analizando algunos datos de cómo ha ido cambiando nuestro mundo tan solo en este año, como consecuencia de la contingencia médica que estamos sufriendo. Y en esta gráfica lo que mostramos es una reducción en la movilidad de las personas en estaciones de autobús y en estaciones de metro en diferentes ciudades alrededor del mundo. Y vemos que en promedio, en todos los países se ha logrado una reducción en el uso de sistemas públicos de transporte o de transporte terrestre incluso. Quizás pues vale la pena decir que es por el miedo que tiene la gente de contagiarse, que prefiere quedarse en casa y no está viajando tanto. Al mismo tiempo, derivado de estos eventos, también estamos viendo una reducción en la demanda de energía eléctrica. Aquí tal vez les parezca contradictorio porque pueden decir, bueno, pero yo llevo más tiempo en mi casa, ahora en la pandemia estoy consumiendo más electricidad. Bueno, lo más probable es que si no está asistiendo a algún trabajo o a hacer actividades comerciales y en su trabajo no están consumiendo electricidad o los grandes centros comerciales han cerrado y apagado todos sus aparatos eléctricos, probablemente de ahí venga esa diferencia, esa reducción en la energía eléctrica.
Entonces, la combinación de estos dos factores nos ha permitido observar que también ha habido una mejora en la calidad del aire si nos basamos en el índice de calidad de partículas de dióxido de nitrógeno suspendidas en el aire. Hemos visto que estos niveles han reducido drásticamente en muchas ciudades alrededor del mundo. En algunos casos se han logrado reducciones de hasta casi 70% con respecto a los niveles de partículas que se tenían en el año 2019. Y esto ha sido por todo el mundo. Aquí ven que tenemos ciudades en Asia, en Europa, en América. Quizás esta pequeña gráfica nos deja ver que nuestras acciones pueden tener este tipo de consecuencias positivas. O sea, ¿quién hubiera dicho que algún día íbamos a mejorar el aire por quedarnos en nuestra casa? Quizás, les digo, por el miedo de enfrentar este virus, pero esto trajo consigo una mejora en el medio ambiente, claro, a pesar de las vidas humanas que este virus ha costado y de los daños que la economía ha sufrido. Ya para ir cerrando este tema, ¿nos puedes platicar algunos puntos para concluir si existe la manera o si existen acciones que podríamos tomar para evitar el desgaste del medio ambiente, que es uno de los que más afectados se ve de acuerdo a las gráficas que nos has compartido? Claro que sí, con mucho gusto. A manera de concluir esta presentación, yo creo que hemos estado viendo en estas gráficas cómo está ocurriendo un cambio en los recursos naturales de nuestro planeta. Y les digo, algunos pudieran pensar que estas son noticias muy negativas, que todo va por mal camino, que todo va a ser peor en los próximos años y pensar pues que vamos en una mala dirección. Pero yo creo que el tratar de responder la pregunta de hacia dónde vamos no es lo que en realidad importa aquí, sino lo que queremos responder es hacia dónde queremos ir. O sea, qué actividades, qué acciones vamos a tomar para evitar que se dé este daño a nuestro medio ambiente. Y yo me imagino que si ustedes vinieron a esta plática para escuchar sobre el medio ambiente, la energía y la economía, lo más probable es que muchos de ustedes ya estén trabajando o ya estén interesados en mejorar esta situación. Y algunas de las cosas que podemos hacer que es contribuir a cada uno de los escalones de esta pirámide. Por ejemplo, si a mí lo que me preocupa es el ambiente, bueno, pudiera llegar a trabajar en buscar cómo reforestar el planeta, cómo evitar una tala excesiva de los bosques, o si lo que me preocupa más son las especies naturales, bueno, quizás pudiera estar a mi alcance implementar algún programa de cuidado de especies o ser más amable con la fauna a mi alrededor. Tal vez está en mi alcance controlar mis emisiones de gases de efecto invernadero, que pudiera ser reduciendo el tipo de materiales que consumo o manejando menos probablemente, no sé qué es lo que esté a su alcance. Participar en la implementación de energías renovables, como sería la instalación de paneles solares, turbinas eólicas, o incluso en la investigación de paneles solares y turbinas eólicas o alguna otra tecnología de energías renovables que nos lleve hacia tecnologías con mayor eficiencia, que nos ayuden a cuidar este medio ambiente. Bueno, esas serían algunas de las acciones que pudiéramos tener en la base de la pirámide. Pudiéramos también contribuir a la segunda sección de la pirámide, cuidando las materias, los materiales que tenemos actualmente. Por ejemplo, implementando algún programa de reciclaje, reusando las cosas lo más que podamos antes de tirarlas y conseguir un objeto nuevo, o trabajando para obtener tecnologías que son más eficientes, o reemplazando algunas tecnologías que se van volviendo obsoletas y energéticamente intensivas que pudiéramos tener, no sé, como reemplazar las luces en nuestras casas de focos incandescentes a lámparas ahorradoras, a lámparas LED, por ejemplo. Y todo eso está muy interesante, muy válido, que cada quien trabaje en estas secciones, en lo que le preocupa, en lo que puede contribuir. Sin embargo, yo últimamente he estado pensando que no va a ser suficiente que trabajemos solamente en estos dos secciones de la pirámide. Yo creo que va a ser necesario pensar nuevamente cómo es que funciona ese modelo económico que tenemos, si de verdad
esa forma de medir la prosperidad es la correcta. Si buscar ese crecimiento anual indefinido, infinito, es la forma adecuada, porque a fin de cuentas, ese crecimiento pudiera tener una tasa mayor que las tasas de crecimiento a las que podemos reforestar un bosque o con las que podemos cuidar otros de nuestros recursos naturales. No va a ser suficiente el trabajo en la riqueza primaria y en la riqueza secundaria, sino solamente nos va a comprar tiempo antes de que llegue alguna crisis energética o ambiental. Creo que también tenemos oportunidad de ir cambiando nuestros hábitos, el ir poniéndole más atención a nuestro medio ambiente, pensar cómo es que puedo contribuir, o al menos cómo puedo afectar menos al medio ambiente. Esto considerando qué productos puedo comprar que hagan menos daño a la capa de ozono, a la hidrosfera, etcétera. Buscar aprender de esta situación que estamos pasando. Por ejemplo, si ahorita no podemos salir mucho de nuestras casas, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que esta pandemia pase? Vamos a subirnos al carro y manejar todo lo que no manejamos en el 2020 buscando alivio a esta mala situación que estamos viviendo. O quizás vamos a salir y decir, vaya, descubrí que puedo ser feliz estando en mi casa, que no necesito salir tanto para entretenerme, para ser feliz, para ser productivo. No sé, ahí depende cómo es que cada persona lo quiera ver. Espero tener más oportunidad de platicar algunos otros de estas formas en las que se puede contribuir particularmente en la cima de la pirámide. Y ya para cerrar esta presentación, antes de pasar a las preguntas, yo creo que hacia dónde queremos ir va a depender mucho que replanteemos estas definiciones que tenemos de prosperidad y de crecimiento. O sea, si tenemos ligado que nuestro índice de prosperidad es también el del crecimiento económico, pues lo más probable es que eventualmente lleguemos a una crisis, a una catástrofe energética o ambiental. Sin embargo, si planteamos una remodelación del modelo económico con tal de defender el medio ambiente y la energía, lo más probable también es que nos dirijamos hacia una crisis económica. No creo yo que nos podamos salvar de las tres al mismo tiempo y creo que llegaría un momento donde ya sea que nosotros lo planeemos o que seamos obligados a cambiar nuestras acciones, vamos a enfrentar alguna de estas crisis. Entonces, creo yo que más bien se trata de elegir cuál va a ser la menos mala para nuestro futuro. Y con eso termino esta presentación. Muchísimas gracias, Asiel, por compartirnos este tema, por hacernos partícipes de tu preocupación, que yo creo que es la preocupación de muchas personas, no solo de las que están presenciando este webinar, sino en general, de qué podemos hacer y que pues esta crisis ambiental que se vive a nivel mundial ha sido un parteaguas para replantearnos toda esta situación. Entonces yo te agradezco muchísimo y vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Mili Suárez comenta, los gráficos que presentas son los que leí alguna vez que la economía de Estados Unidos normalmente tiene una caída cada 5 años aproximadamente y basan esas predicciones, por así decirlo, en cosas como las que acabas de mencionar. Ese es como su comentario. No sé si tú te basaste en algo similar para poder hacer las gráficas o las estimaciones. Bueno, las gráficas que mostré, en particular la del crecimiento del Producto Interno Bruto, me basé en los datos de cada país y los sumé para obtener el Producto Interno Bruto mundial a lo largo de la historia. Obtuve por ahí algunas gráficas de precios basándome en páginas populares de cambio de divisas que proporcionan su información a través del tiempo y algunos datos de agencias internacionales de energía, como particularmente los del petróleo, que obtuve así. A mí me llama mucho la atención en particular esos análisis técnicos de las gráficas que, vaya, cómo a veces dibujando estos pequeños patrones en las gráficas es que podemos tratar de predecir cómo es que se van a dar los eventos en el futuro. Claro, estas gráficas, en particular la del precio del petróleo, lo que nos daría es la predicción de hacia dónde va el precio. Ya nos tocaría a nosotros analizar qué es lo que va a significar que el precio sea elevado o que sea bajo. Por ejemplo, si analizamos el caso mexicano y pensamos cuáles son las consecuencias de que el precio del petróleo suba, bueno, pues va a haber un incremento en todo lo que se derive del petróleo, como la gasolina. O sea, va a ser más caro salir a manejar.
Va a haber un incremento en todo lo que lleve plástico porque viene del petróleo. Y decimos, bueno, no es bueno que suba tanto el precio. Pero si luego vemos que va cayendo, vaya, como somos un país que exporta petróleo, pues entonces nos va a pegar por el lado económico. Nuestro Producto Interno Bruto va a descender y aparentemente eso tampoco va a ser bueno. Y quizás una situación diferente o similar pueda presentar diferentes países alrededor del mundo. Oscar Chavarría pregunta, ¿cómo crees que afectaría la pirámide si hubiese un decremento o estabilidad en la curva de población, en lugar de que crezcan más, bajara o se quedara constante? Es muy interesante porque, como les mencioné, debido al incremento de población, es que también están reduciendo los recursos que tenemos en nuestro planeta y que está incrementando la demanda de energía alrededor del mundo. Si se redujera este incremento de población, la carga para nuestro planeta sería menor debido a que habría una menor demanda en todos estos recursos. No quiero que suene medio raro, pero creo yo que esa es una de las formas en las que podemos contribuir más efectivas para evitar este desgaste de la base de la pirámide. Y sería mediante una, me gustaría llamarlo reproducción consciente, o sea, saber cómo es que vamos a continuar con nuestra descendencia o población en el futuro. Por ejemplo, si una pareja tiene 3 o más hijos, va a dejar más población al planeta en el futuro de lo que hay ahorita. Si una pareja deja 2 hijos, pues eventualmente estos padres van a morir y sus hijos se van a quedar en el planeta. Las cosas aparentemente seguirían más o menos igual. Sin embargo, considerando que la expectativa de vida de las personas va en incremento, probablemente tener 2 hijos también sea una carga para el planeta en cuestión de demanda de recursos naturales. Entonces yo creo que una de las cosas más responsables que podemos hacer y con la que podemos ayudar al planeta, esto ya lo digo personalmente, sería que nuestra descendencia sea de un solo hijo o ninguno, en caso de que alguien no quiera tener. Claro, esto va a traer consecuencias porque nuestro modelo actual se basa en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, al nosotros tener menos personas que están gastando menos dinero, que hay menos consumo en el mundo, este Producto Interno Bruto se va a caer y lo que vamos a enfrentar es una crisis financiera. Por eso digo yo que lo más probable es que no nos salvemos ya sea de una crisis financiera o de una crisis energética o ambiental. Sin embargo, si yo tuviera que elegir entre una de las dos, pues yo preferiría que hubiera una crisis financiera que muy probablemente se vea reflejada como una inflación o una hiperinflación, que ya ha ocurrido con anterioridad en distintas sociedades y vaya, la sociedad ha continuado, pero lo que nunca hemos vivido ha sido una catástrofe global en la que se nos acaben los recursos necesarios para la vida. Y hay que recordar otra vez esa pirámide de riqueza, donde la cima de la pirámide, la riqueza terciaria, es solamente una demanda de la base y de la parte media de la pirámide, de la riqueza primaria y riqueza secundaria, y que esta riqueza terciaria no tiene valor si no existe la primera y segunda. Por eso es que menciono yo, es como tener una descendencia o reproducción consciente pudiera ayudar mucho a nuestro medio ambiente, pero no ayudarnos en términos económicos a cómo manejamos actualmente nuestro modelo. Sin embargo, creo yo que sería lo adecuado para continuar a un futuro y ofrecer un bien mayor a largo plazo. Chacho te agradece por la charla y dice que tiene un par de preguntas. La primera gira en torno a la primera parte que mencionabas de lo que les pasó a los atenienses sobre el hiperconsumo de recursos y la inflación. ¿Crees que el Bitcoin puede ayudar a limitar las divisas? Y la segunda es, si consideras que una formación en economía es importante actualmente, tal vez como un posgrado. Y también comenta que como nota, los reportes de Irena acerca de la recuperación post-pandemia mencionan que puede haber un repunte de emisión de gases si no se hace una reapertura económica responsable y que a pesar del confinamiento la contaminación se ha reducido mínimamente. Muy interesantes las preguntas. Lo del Bitcoin es ahorita un experimento. O sea, no sabemos hacia dónde nos va a llevar exactamente. Para poner al público en contexto, les digo, bueno, aclaro que no soy experto en criptodivisas, pero básicamente lo que se busca con esta forma de pago, que es el Bitcoin,
es regular el suplemento de monedas o de divisas en el mundo. O sea, que no haya nadie en control de cuántos billetes vamos a imprimir, de cuánto dinero va a haber en circulación. Y esto se realiza por medio de esta simulación de una computadora que está resolviendo problemas matemáticos y que cuando lo logra resolver obtiene un bloque de información, el cual es el llamado Bitcoin. Entonces, mientras va extrayendo Bitcoins lentamente, es que se va creando esta divisa. Entonces, este proceso simula a la extracción del oro y de la plata y de otros minerales. Por eso es que le llaman minar a este proceso. O sea, tú pones tu computadora a que empiece a minar los Bitcoins y con el paso del tiempo y con el esfuerzo te va produciendo este dinero o bitcoins en unidades. Y está muy interesante la idea por el hecho de que eventualmente el algoritmo está programado para que se acaben los bitcoins, que ya no se puedan sacar más. Y esto evitaría algunos problemas de inflación o de hiperinflación. Sin embargo, lo que a mí me concierne respecto al Bitcoin es que originalmente, que fue diseñado como un sistema de pago, parece no estar cumpliendo con todos los objetivos que se plantearon. No sé si están enterados, pero la primera vez que se pagó algo con Bitcoin fue para comprarse una pizza. No me acuerdo cuántos Bitcoins se usaron para pagar esta pizza. Pero actualmente, debido a especulación del mercado, el precio del Bitcoin anda más o menos en $20,000, casi, ese ha sido el precio histórico, llegó casi a $20,000 a finales del año 2017. Entonces, pues no es quizás el adecuado para hacer nuestras transacciones día a día. Tendríamos que usar cantidades minúsculas para pagar por nuestros productos, no sé, mandar .0001 Bitcoin para pagar por algún producto. Además del hecho de que es un protocolo lento a comparación de lo que es, no sé, el pago con algunas divisas, con algunos sistemas como Visa, por ejemplo, que una transacción se hace inmediatamente, el dinero pasa de tu cuenta a la persona a la que le estás comprando. A diferencia de Bitcoin, que puede llegar a tomar incluso hasta algunas horas para que se complemente esta transacción. Y otra de las cosas que también me concierne mucho es el consumo energético. O sea, para mantener este sistema funcionando, este sistema de minado, este sistema de verificación de la cantidad de bitcoins que andan por ahí circulando y a quién le pertenece cada una y cómo se transfieren entre una persona y otra, hay que mantener computadoras encendidas que lleven registro de toda esta información. Entonces, actualmente, y esto lo leí ayer porque estaba esperando una pregunta similar, es que la energía que están consumiendo esas computadoras en un año es igual a toda la energía eléctrica que demanda un país como Chile. Vaya, es algo enorme. Y esto, claro, también tiene una cuota de emisiones de gas de carbono. Si la energía eléctrica producida para encender estas computadoras está siendo producida por alguna planta de carbono. Entonces, no sé yo si el Bitcoin pueda resolver estos problemas para los que fue planteado originalmente, que era servir como un medio de intercambio, como una forma de dinero, como un oro digital y que pudiera evitar los problemas de hiperinflación. De hecho, hay muchas comparaciones entre el oro y el Bitcoin. Se dice que uno es la versión moderna del otro. Pero la idea sin duda me parece interesante y probablemente en algunas de las otras tantas criptodivisas que existen, probablemente alguna sea mejor que el Bitcoin. O sea, a lo mejor el Bitcoin no es la que resulta, no es la que nos da un beneficio económico, pero tal vez otra criptodivisa pudiera simular de mejor manera este crecimiento. Bueno, voy a responder lo de la emisión de gases. Sí, estoy de acuerdo. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar una vez que esta pandemia se vaya, ojalá. Por eso reflexiono en qué vamos a hacer una vez que podamos salir libremente de nuestras casas. Vamos a salir a manejar como nunca antes en la vida y producir gases de efecto invernadero como nunca antes en la historia también, o vamos a aprender una nueva forma de vivir que sea más consciente con el medio ambiente, que podamos descubrir que hay otras formas de entretenimiento o de crecimiento personal en nuestras casas, que no dependen de estar afuera, andar consumiendo. Por ejemplo, algo que yo he hecho mucho en este tiempo de pandemia es armar rompecabezas. Entonces, al estar más tiempo en casa, he tenido más tiempo para estar armando estos rompecabezas. Yo pudiera decidir entre pasar una hora armando un rompecabezas o pasar una hora jugando videojuegos, por ejemplo, que también me gusta mucho.
Y si considero que la consola más nueva en la actualidad, el PlayStation 5, consume aproximadamente 200 watts y al mismo tiempo tengo que tener mi televisión encendida de unos 100 watts, si estoy jugando en línea, quizás un módem y alguna lamparita que sean de unos 20 watts, estaríamos hablando ya de un consumo de 320 watts por tener estos aparatos encendidos. Entonces, calcularíamos cuánto sería el consumo de energía en kilowatt hora si me dedico a jugar videojuegos toda la noche, por todo el fin de semana. Y les digo, no tengo nada en contra de los videojuegos, también me encantan. Pero probablemente puedo ser más consciente y decir, bueno, voy a reducir mis horas de juego para dedicárselas a entretenimiento más tranquilo, más conservador, como es el armar un rompecabezas. Después de todo, ¿cuántas horas nos tomaría armar un rompecabezas de 1000 piezas, por ejemplo? Ahí se nos pasarían horas y el consumo energético sería mucho menor. Solo tendríamos que prender una pequeña lámpara para iluminar y poder ver las piezas. Y volviendo a la segunda pregunta, lo de que si sería importante aprender sobre economía, definitivamente sí. Sin embargo, no sé si recomendar a qué nivel. Como les digo, yo no soy un experto en economía, yo a lo que me dedico es a la energía solar fotovoltaica, pero poco a poco fui aprendiendo un poquito de estas situaciones económicas. Todo comenzó porque yo me frustraba cada vez que abría mi correo y me brincaba esta página de noticias del mundo y de lo que me hablaban todos los días era sobre la crisis europea, la crisis financiera en Europa. Y yo me frustraba de qué está pasando. Curiosamente con Grecia también. Y creo que esta frustración fue tan grande que yo empecé a aprender un poquito más, quizás para sentirme menos ignorante. Y esto me dio la posibilidad de ir entendiendo otros conceptos que eventualmente caí en esta relación que tiene la economía con el medio ambiente, con esta historia de la política monetaria, de cómo es que se fue dando la devaluación en este y en otros países, y cómo otras personas también investigan esta relación que ocurre entre estos tres factores. Creo que sería interesante e importante porque de alguna manera, les digo, nuestra vida gira en torno de esa riqueza terciaria. Uno que esté informado de hacia dónde va la economía de su país puede prepararse en caso de que lo que venga sea una crisis financiera. O sea, imagínense qué hubieran hecho ustedes o los que les tocó vivir la crisis, la inflación que tuvimos en los años 80, si hubieran sabido antes que esto venía, si hubieran tenido la educación suficiente para predecir qué era lo que iba a pasar en el mundo. A lo mejor algunos, en lugar de tener su dinero ahorrado, lo hubieran invertido en algunos otros productos o divisas o instrumentos financieros que les hubieran permitido mantener su valor a lo largo de los años para seguir teniendo este contenedor de valor que les menciono. A diferencia de otras personas que les pasó de noche esta inflación, que tenían su dinero ahorrado en los bancos a través de una vida de esfuerzo, pero que de la noche a la mañana llegó la inflación, los precios de las cosas se multiplicaron, pero el dinero en el banco no se multiplicó. Entonces, todo este esfuerzo de una vida desapareció así de repente, quizás por no haber estado informado sobre la situación económica que experimentaba el país. Y yo honestamente, viendo cómo una sociedad y otra a lo largo de la historia ha enfrentado estas inflaciones e hiperinflaciones, yo creo que tarde o temprano eso va a volver a ocurrir. Bueno, ahí sería de nosotros estar educados o preparados para tratar de afrontarlo de la mejor manera. Gracias, Cecil, por tu respuesta. Voy a tratar de resumir dos preguntas que nos hace tanto Jesús Antonio como Julio, que ambos comentan acerca del petróleo y las energías renovables. Por un lado, en México se está invirtiendo un poco más en refinerías, aprovechando el petróleo, y no se está invirtiendo tanto en energías renovables. Se pudiera hacer una mezcla de aprovechar el petróleo, pero también contribuir a las energías renovables. ¿Sería una visión de la realidad acertada en nuestro país? Claro que sí. De momento, las energías renovables son algo muy joven. Es muy poco la electricidad que producimos en el mundo a partir de energías renovables comparada con la que se produce a partir del carbón o del gas natural. Creo que fue hace algunos años cuando se logró llegar al 2% de producción eléctrica a partir de paneles solares y era algo impresionante, a pesar de que pudiera sonar asombroso cuántos paneles solares hemos instalado en el mundo. Todavía no se llegaba a ese 2% que se buscaba. La energía eólica anda por ahí en cantidades
similares, si mal no recuerdo. Definitivamente para lograr una transición que permita a las energías renovables tomar mayor importancia en la producción de energía eléctrica, se va a necesitar una transición paulatina donde sigamos dependiendo del petróleo. Muy comúnmente es el mismo caso que se menciona con la energía nuclear, que muchos están en contra de la energía nuclear debido a los peligros que esto puede significar si hay algún accidente en alguna planta nuclear, pero muchos lo ven como algo necesario para transitar desde una economía de carbono o de gas natural, eventualmente hacia una de energías renovables que nos va a tomar todavía muchos años poder lograr las metas. Un último comentario a manera de cierre para ya poder finalizar esta charla que ha sido bastante interesante. Voy a comentar sobre las criptodivisas. En efecto, sí, son muchas las criptodivisas las que andan circulando por ahí que uno puede comprar. Estamos hablando de cientos, si no es que de miles de criptodivisas las que ya existen, donde cada quien las ha diseñado con algún propósito en mente. Como bien puede ser inversión, energía renovable. Hay por ahí algunas criptodivisas que se dedican al entretenimiento, a los videojuegos. ¿Cómo se llama? Hay criptodivisas que no funcionan precisamente con el proceso de minado que les mencioné que tiene el Bitcoin, lo que hace que sean más amables con el medio ambiente debido a que le exigen menos, que le demandan menos energía eléctrica. Pero también sería interesante ver cómo funciona esos protocolos de esas criptodivisas. O sea, probablemente están invirtiendo en paneles solares, pero ¿cuál es la demanda energética que estas criptodivisas necesitan para poder mantener el protocolo vivo? Bueno, es mucho en lo que puede abundar una persona en las criptodivisas y muy interesante. Ya a manera de cierre, yo creo que lo mejor que puede hacer una persona es irse informando y educando de los cambios que están ocurriendo en nuestro planeta y ver cómo uno va a impactar al otro. Y para eso, pues necesariamente se requiere un estudio no solamente de una de las áreas, sino un enfoque multidisciplinario que involucre, pues ya sea la energía, el medio ambiente, la economía. Y bueno, yo siempre he sido más una persona que en lugar de querer enfocarse en una sola cosa y saberlo todo de ella, le gusta saber de múltiples campos del conocimiento. Y algunos podrían decir que eso no es tan bueno porque luego no me vuelvo experto en nada, pero creo que también eso nos abre nuevos panoramas para explorar. Y a lo mejor, si todos hacemos ese esfuerzo por ir aprendiendo de lo que está pasando en nuestro planeta, podamos llegar a nuevas soluciones que ni siquiera hemos pensado en este momento, que nos permitan ayudar al medio ambiente o reducir la demanda energética, llevar una vida que sea menos demandante con el medio ambiente y, pues, en lo posible, seguir manteniendo nuestra economía. Y bueno, ahí ya los invitaría a que se mantengan informados de lo que está pasando en el planeta, de que si compran algún producto traten de saber cuánto dióxido de carbono se produjo para producir ese producto. Siempre hemos hecho la burla de que es más aire el que va dentro de la bolsa que lo que va de papas, pero curiosamente es más la cantidad en masa de dióxido de carbono que se produce que el peso de las papas que vaya adentro. O sea, más que aire nos venden dióxido de carbono que se produce en alguna fábrica. Bueno, eso fue algunos años en algún empaque en particular que revisé. E irse dando cuenta poco a poco de estas situaciones, yo creo que nos puede llevar a todos a ir poniendo algún pequeño esfuerzo que eventualmente se vuelva grande para ir mejorando esta situación que estamos viviendo. Y ya sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Aciel, por tu intervención, por aceptar la invitación a participar en esta serie de webinars. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron el día de hoy y les invitamos a que sigan viendo esta serie en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes.